seguramente ya están más que habituados a esto de las clases virtuales, así que vamos a ir empezando y les presento a Perpetua, que es la gata de la casa. Una disculpa porque se va a estar atravesando eventualmente, pero no lo puedo evitar, es parte de la casa, así que una disculpa también por ello, ¿no? Bien, pues vamos a ir empezando la clase de hoy. Vamos a ver en esta clase de socioantropología cuáles son estos puntos de encuentro que tenemos entre la sociología, la antropología y también cómo estas de alguna manera han ido apoyando también procesos de investigación y de conocimiento de la realidad hacia la enfermería. Y esto es uno de los elementos principales de la socioantropología que se está viendo en esta asignatura como un apoyo para que nos puedan brindar herramientas de contextualización. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo la sociología y la antropología han ido apoyando a estos procesos de investigación. Están entrando todas y todas las compañeros ahora, así que les damos la bienvenida también. Y vamos a empezar esta clase. Les comento que en cuestiones técnicas por fin se pudo resolver de alguna manera y también que fueron ideas de ustedes. Voy a estar colgando los videos en YouTube. De cualquier manera, el link que vincula la página de YouTube va a estar alojada en el aula virtual. Así como en ocasiones anteriores aparecía el link de Teams, en esta nueva ocasión va a aparecer un link, pero de YouTube, en donde van a poder acceder a las clases que estamos desarrollando en estos días. ¿Queda clara este cambio? Sí, profe. Bien, pues vamos a empezar la clase y les voy a presentar la diapositiva que vamos a utilizar el día de hoy. Veamos. Aquí está. Tarda un poco en abrir. Tengan paciencia. Uy, cómo tarda. Listo. ¿Pueden ver el PPT? Sí, profe. Ya, genial. Entonces empezamos, ¿no? La clase de hoy va a ser lo que les comentaba de esto de estos vínculos que se están haciendo desde la antropología y desde la sociología en apoyo a ciencias que están vinculadas a la salud. Entonces, primero lo que les quiero empezar diciendo es, ¿qué es la socioantropología en salud? La socioantropología en salud es el estudio del hombre bajo la mirada de su tejido social. Es el estudio del hombre no solamente en términos biomédicos, que es algo que habíamos comentado en la sesión anterior, sino que también la socioantropología nos permite ir identificando elementos que nos van a dar contexto, sobre todo en escenarios, por ejemplo, el actual, pandémicos, que nos van a permitir ir reconociendo elementos culturales y sociales que le van a dar forma a las realidades que estamos viviendo actualmente y que hemos estado conviviendo de manera histórica en todas las comunidades y territorios. Entonces, la socioantropología en salud aborda justamente esto, ver al hombre
y en términos genéricos como raza, no como género binario, sino como raza en general, bajo su propio tejido social, la forma de ordenarse y de construir instituciones para darle respuesta a las necesidades sociales. La socioantropología en salud, entonces, se encarga de posicionar no solamente al individuo desde su corporalidad, sino también posicionar al individuo dentro de su contexto social y cultural, que va a determinar históricamente varias herramientas y procesos comunitarios y territoriales. Ese es un primer concepto que vamos a estar utilizando constantemente en toda la asignatura, este concepto de socioantropología de la salud. ¿Cuáles son los pilares de la socioantropología en salud? Existen tres pilares fundamentales que son la base para entender la salud en un contexto socioantropológico. El primero de estos pilares es que la socioantropología en salud se contrapone de alguna manera a la visión fragmentada del cuerpo. Y es algo que yo les estaba comentando hace un par de minutos atrás. Vemos al cuerpo y al ser humano, denme un segundo. Voy a silenciar esto. Les comentaba entonces que desde la socioantropología existen esos tres pilares, que el primero de ellos es que se contrapone a la visión fragmentada del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos al cuerpo humano dentro de un contexto social, histórico y antropológico. El segundo de los pilares de la socioantropología en salud es que se contrapone a la ausencia del ser humano. No solo somos cuerpos bioquímicos, hay un montón de señales y de pautas que vemos a nuestro alrededor que nos dan de alguna forma signos a interpretar en términos de qué está sucediendo en sociedades y territorios específicos, en donde el ser humano no solamente es el centro desde su individualidad, sino también desde procesos sociales y culturales, poniendo el énfasis en que cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de procesos biomédicos. ¿A qué me refiero con procesos biomédicos? Bien, a estos funcionamientos internos del cuerpo, desde el sistema nervioso, por decir algo, sistema reproductivo, sistema respiratorio. No solo somos estos tipos de sistemas, sino que también la salud se ve transversalizada por un contexto histórico, social, cultural y antropológico. Y, por supuesto, dado esto, ve al cuerpo desde su totalidad, desde su integralidad. Esos son de los tres pilares que nos ofrece la socioantropología. No solamente ver el cuerpo segmentado, sino ver el cuerpo dentro de un contexto. Y esto es bien interesante, no solamente a nivel histórico, sino también para poder entender las realidades presentes. Es decir, los procesos, por ejemplo, en este caso, pandémicos, y las posibilidades o no de infección comunitaria, dada la fase 4 en la cual nos encontramos actualmente en Chile, tiene que ver con una estructura social y antropológica, por ejemplo, de la región metropolitana, en donde el límite o no a la posibilidad de contagio no solamente va a depender por el desarrollo tecnológico o por la búsqueda de medicamentos o vacunas que puedan de alguna manera contrarrestar los efectos del coronavirus, por poner un ejemplo, sino que también va a depender mucho la estructura social y comunitaria en la cual nos encontremos. Podemos citar un ejemplo en el caso de Corea del Sur, que tienen un sistema comunitario supremamente disciplinado, dado el tipo de gobierno que se tiene. Los procesos de aislamiento funcionaron muy bien. Funcionaron muy bien porque histórica y socialmente Corea del Sur, ojo, estoy hablando de Corea del Sur, no de Corea del Norte, porque de Corea del Norte sabemos muy poco, ya que es un país supremamente aislado a nivel internacional, pero Corea del Sur u otro ejemplo que puede ser Malasia, han podido de alguna manera contrarrestar los efectos del coronavirus porque en sus estructuras sociales y comunitarias, así como históricas, han guardado cierto tipo de disciplina histórica de distanciamiento. Caso contrario, por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo las latinas, en donde estamos acostumbrados a una convivencia constante y a involucrarnos unas con otras también con el tacto. De hecho, hace poco acabo de ver en las noticias que en Plaza de Armas había personas que estaban con diagnósticos de coronavirus
positivo y que estaban en plaza de armas, por ejemplo. Y esto tiene que ver con que estos procesos de aislamiento no son necesariamente procesos culturales e históricos, son procesos nuevos en donde las sociedades y las comunidades deben de tener un proceso de adaptación para poder de alguna forma reflexionar de manera profunda de la importancia del aislamiento, que es un poco difícil en términos de culturas latinas porque estamos más acostumbrados a la socialización de los cuerpos, ¿no? Y por eso en algunos países ha costado un poco más de trabajo que en otros estos procesos de aislamiento. Esta realidad pandémica nos pone muchos retos en términos de comunidad y estos retos los podemos ir viendo no solamente en términos de avance tecnológico, sino que también los podemos ir midiendo de alguna manera en entender cuál es el tejido social en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces de repente dicen, bueno, sí, voy a salir, pero aquí solo a la esquina. Claro, porque es parte también de nuestros procesos comunitarios. Entonces, existen estos tres pilares de la socioantropología en la salud que tienen que ver con que se contrapone a la visión fragmentada del cuerpo, es decir, no solamente somos este cuerpo que podemos tocar o que estoy tocando en este momento, sino que somos un cuerpo social. Se contrapone también a la ausencia del ser humano en términos de que no solo somos cuerpos bioquímicos, sino que somos cuerpos culturales, históricos y antropológicos, y por ende hace una invitación la socioantropología a ver el cuerpo en su totalidad no solamente inmerso en una cultura, sino también que esa cultura determina procesos de emocionalidad, de sentimientos, de angustias, etcétera. Ustedes un poco se van a dar cuenta que como esta etapa que estamos viviendo de cuarentena no solamente implica la restricción de la libertad de salir, sino que también de alguna manera pone retos emocionales. Estoy seguro que más de una o más de uno está empezando a sentir algunas sensaciones o emociones que no había sentido en etapas anteriores a su vida y tiene que ver con un contexto social, cultural y pandémico. Así que estos son como nuevos retos y nuevas miradas de las cuales tenemos que ir aprendiendo no solamente de nuestra historia, sino también tenemos que ir aprendiendo de las informaciones que se han ido generando día a día y que le dan forma social a este escenario pandémico dentro de nuestro país. ¿Ok? ¿Queda clara estos tres pilares de la socioantropología de la salud? Sí, profe. Genial. Sí. Voy a estar preguntando esto un poco en un principio para ir motivando la interactividad entre nosotros, un poco para que también no sea yo el único que esté hablando, sino que también ustedes puedan compartir no solamente sus pensamientos, sino que también pueden compartir estas emociones que les pueden ir generando estos escenarios pandémicos y de cuarentena para también de alguna manera ir bosquejando la situación en la que nos encontramos cada una y cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, para ir recapitulando, la socioantropología de la salud, una de sus definiciones es que ve al hombre, la socioantropología, desde su tejido social, en donde lo ve enmarcado en un contexto social y cultural que va a determinar no solamente sus formas de conducta, sino también la forma en cómo se va gestionando la salud a nivel comunitario, no solamente a nivel biomédico y cómo nos podemos ir organizando como comunidad ante ese tipo de escenarios, por decir un ejemplo. Y la socioantropología, entonces, bajo este marco conceptual, tiene tres pilares, que es, ve al cuerpo en su totalidad, no ve al cuerpo fragmentado, y el cuerpo no solamente es un ser bioquímico, sino que es un ser social. Esos son los tres pilares que están vinculados a la definición de antropología de la salud, de la socioantropología de la salud. Ahora bien, ¿qué es la sociología? No vamos, por supuesto, a hacer un análisis profundo de lo que es la sociología, porque, bueno, se estudian 4 o 5 años, o en algunos países 6 años. Esto solamente es una introducción para que tengan una idea general de dónde viene esto de la socioantropología y cuáles son las herramientas que nos puede dar cada una de las ciencias que la conforman, que en este caso es sociología y antropología. Entonces, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades.
El campo de la sociología es extremadamente amplio y va desde encuentros efímeros, que pueden ser encuentros de personas en la calle, en una esquina de la calle, y cómo estos se van relacionando entre las personas, hasta la investigación de procesos globales y locales. Esto es muy interesante, sobre todo cuando abrimos el escenario de la sociología, que como dice el concepto que les comparto, es supremamente alto. La sociología, de alguna manera, denme un segundo, que esto está sonando y no sé por qué. Si ya lo había silenciado. Les comentaba entonces que la sociología se abre un panorama muy amplio y como todas las ciencias tienen perspectivas diferenciadas de ver la vida y de ver los procesos sociales. Cuando en la definición, de alguna manera burda, podemos decir que es el estudio de la vida social humana, es como decirnos todo y nada a la vez. En cambio, cuando hacemos un análisis mucho más profundo, vamos a ir viendo de manera general, insisto, cómo la sociología nos puede brindar diferentes perspectivas del mundo y diferentes tipos de pensares. Y esto también lo vamos a ir relacionando con temas de salud, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo aquí en la PPT, les muestro un ejemplo que puede ser el amor, la atracción o la interpretación. En diferentes culturas y en diferentes tiempos, la concepción del amor, como para una forma de visibilizar las diferentes formas de observar la cultura, el concepto del amor es un concepto que es moderno. Es decir, la concepción moderna del amor surge a partir de Shakespeare, por poner un ejemplo, que es el primero que impulsa de alguna manera el amor romántico. Antes, la concepción del amor no existía como la conocemos actualmente. De hecho, en el siglo XIV, XV y XVI, las personas no necesariamente se casaban por amor. Las personas se casaban, si eran de la burguesía, se casaban, o de los reinos, se casaban para ampliar los reinos, en donde el amor tenía poco o nada que ver en las relaciones de las personas, cuando decidían vincularse. Esto ha ido cambiando con el tiempo y se ha utilizado de alguna manera el amor como la cúspide de las relaciones humanas, cuando no necesariamente es así. La concepción del amor que se tenía en siglos anteriores es totalmente a la concepción del amor que tenemos actualmente. Y esto ha configurado una serie de redes sociales totalmente impresionante. De hecho, en siglos anteriores, las y los niños no crecían bajo la perspectiva del amor, es decir, no crecían con el objetivo de enamorarse alguna vez, no era parte de sus intereses. Más bien crecían un poco como para tener otro tipo de objetivos, tener mejores habilidades de caza, de cacería me refiero, tener mejores habilidades en algún tipo de oficio, etc. Actualmente, dado el impulso que ha tenido esta idea del amor romántico, es que muchas niñas y niños cuando empiezan a crecer tienen como este tipo de objetivos, ¿no? Y aquí, en este caso del amor, podemos ir evidenciando cómo las concepciones de la vida y la forma en cómo nos vamos relacionando y los objetivos e intenciones de conocer a otra persona pueden ir cambiando en el tiempo. Es decir, nada es fijo, todo va a ir cambiando. Y esto es supremamente importante. Otro de los ejemplos que podemos nombrar para evidenciar los cambios culturales y sociales tiene que ver con el edadismo o la vejez en el futuro. En algunas culturas o incluso en sociedades occidentales antiguas, estamos hablando todavía del siglo XVIII, XIX, se le daba un peso muy importante a la persona que tenía más experiencias de vida dentro de las familias. Esto es, se le daba un peso importante a la vejez, ¿no? Se les consultaba familiarmente ante cualquier tipo de decisión familiar que se pudiese tomar y eran además las personas de edad adulta o en etapa de vejez quienes decidían los rumbos de las familias. Actualmente esto ha cambiado a tal grado que cuando nosotros y nosotras lleguemos a la vejez, en términos sociales, se ve a la vejez más como un elemento de ayuda y de apoyo a las decisiones familiares, se ve como un peso. Y lo vemos actualmente en la sociedad, no solamente chilena, sino en muchas otras sociedades, que cuando uno empieza a llegar a la vejez, empiezan a ver de alguna manera en dónde colocar fuera del círculo familiar, en casas de retiro, etcétera,
a esta persona mayor. O esta persona mayor que se encuentra dentro de las familias y que no fue desplazada a un centro de retiro, se empieza a sentir de alguna manera desplazada. Podemos ver, incluso hay muchos estudios en donde existe un alto nivel de depresión en las personas mayores o adultos mayores, dado el trato que sienten de las demás personas o incluso de sus familiares. Ahí me tocó el año pasado, hace 2 años, hacer un estudio sobre la percepción de la vejez de parte de las y los viejos, porque muchas veces tenemos percepción de la vejez en la sociedad en general, pero como hicimos un estudio breve de cómo las personas mayores o los adultos mayores sienten su propia vejez. Y en parte de los discursos que estábamos escuchando, era común escuchar de nuevo de manera repetida que las personas en etapa de vejez se sentían desplazadas. Y esto ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, anteriormente, hace como 10 años atrás, era poco probable ver eventos de suicidio, por decirlo de alguna manera, de personas mayores. Y en los últimos años se ha ido presentando cada vez más. Y esto lo que nos hace es dar señales de que la sociedad, en términos de salud, porque estar en círculos de ideas suicidas, etcétera, tiene que ver directamente con la salud, cómo hay escenarios que han desplazado en términos temporales a cierto tipo de comunidades, en este caso a personas en etapa de vejez, dentro de los sistemas productivos mundiales. Y eso lo resienten las personas y eso también lo resienten en su propia salud. Eso, ¿no? Otra de las cosas que yo quiero comentarles es de que ningún escenario es fijo. Todos los escenarios van cambiando constantemente ante nuestros ojos y es importante estar con una perspicacia para poder identificar estos cambios, ¿ok? Una de las cosas que nos ofrece la sociología es algo que yo he denominado la imaginación sociológica. ¿En qué consiste esto? La imaginación sociológica básicamente son procesos de curiosidad. Tenemos que ser curiosos y curiosas con respecto a lo que nos rodea. Y esto nos puede ofrecer, la sociología nos puede ofrecer herramientas para no solamente entenderlo, sino también para darle nombre a estos procesos sociales y culturales que no tienen. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo que tiene que ver con el acoso callejero. Hasta hace 30, 40 años atrás, el acoso callejero no era tema cultural, no era tema social. Sin embargo, a partir de movimientos feministas y movimientos de mujeres, se empezó a evidenciar que el acoso sexual es un acto de violencia hacia ciertos tipos de cuerpos específicos. Y se le dio un nombre. Se le dio un nombre que es acoso sexual. Anteriormente, no es que no existiera, es que no era nombrado. Y a la hora que tú nombras algo, generas una realidad. Y esto es algo en el cual yo quiero insistir constantemente. Lo que se nombra, lo que logra identificarse, genera una realidad. Las cosas no nombradas, de alguna manera, no existen, son solamente suposiciones. Pero cuando uno nombra una realidad, cuando le da un concepto, cuando le da un cuerpo a un proceso de la vida social, empezamos a generar ese tipo de realidades. Es común escuchar a las personas mayores que anteriormente se le podía silbar a las mujeres, a los hombres sobre todo, a los hombres mayores, se le podía decir, es que anteriormente se le podía silbar a las mujeres, se le podía decir algún piropo, etcétera. Claro, porque el acoso callejero no existía como tal, sino hasta que se le dio un nombre, se abrió esa nueva realidad. Y entonces hubo un cambio y todavía existe un cambio social a pesar de las resistencias culturales a las cuales nos enfrentamos. Entonces, la imaginación sociológica nos permite justamente nombrar procesos sociales que a la hora de hacerlo, a la hora de nombrarlo, vamos generando nuevas realidades, ¿no? Y esto es muy importante en términos conceptuales que la imaginación sociológica nos puede brindar. Uno de los elementos que vemos dentro de la imaginación sociológica es el distanciamiento de las rutinas familiares y personales. Es decir, esta imaginación sociológica de alguna manera nos obliga a distanciarnos de nuestras rutinas habituales, de nuestras rutinas familiares, de nuestras rutinas diarias, para poder observar estas realidades desde otro marco de visión. Es decir, desde este marco de análisis. Incluso
Nosotras y nosotros mismos, desde un ejercicio de profunda objetividad, podemos analizar nuestras propias rutinas familiares, nuestras propias rutinas comunitarias y de alguna manera empezar a definir o a divanar qué está sucediendo con nuestro contexto inmediato. El día de ayer, por ejemplo, estábamos haciendo un ejercicio muy parecido a esto en términos de imaginación sociológica, que tiene que ver con este distanciamiento de rutinas familiares y personales, y yo le hacía una pregunta a las y los chicos de la clase de ayer. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes identifican haciendo uso de esta imaginación sociológica? ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes identifican en este proceso de cuarentena? Y una de las respuestas que más se repetía era el cambio en los hábitos alimenticios. Caímos un poco en la cuenta de que esta cuarentena está de alguna manera provocando algunos niveles de ansiedad que orillan o que invitan a que los hábitos alimenticios se distorsionen un poco de manera incluso diferenciada de antes de la cuarentena. Esto es que estamos comiendo más, ¿no? Muchas y muchos de nosotros nos caímos en eso, es decir, ocupamos esa estrategia de imaginación sociológica para distanciarnos de nuestras rutinas familiares y un poco analizar qué es lo que está pasando en nuestras rutinas. Y encontramos una de estas respuestas, que la cuarentena está cambiando los hábitos alimenticios. ¿Y cuál es lo y qué es lo interesante de esto? Que nadie está haciendo un estudio al respecto, es decir, vamos a encontrar realmente que las personas que estuvimos en cuarentena durante periodos prolongados vamos a tener cambios significativos en los hábitos alimenticios. Y sería muy bueno que más adelante alguna o alguno de ustedes, y si se lo lanzo como idea, pudiera hacer una investigación sobre esto, de qué está pasando con los hábitos alimenticios de las personas que pertenecen a ciertas unidades domésticas. Cuando me refiero a unidades domésticas, me refiero a casas, ¿no? A los hogares, ¿no? Y este tipo de análisis nos permite la imaginación sociológica en términos de distanciamiento. Hay otro elemento también dentro de la imaginación sociológica que nos permite tener una visión de la realidad que tiene que ver el valor simbólico. Nosotras y nosotros estamos rodeados constantemente de símbolos que nos determinan de alguna manera no solamente nuestras rutinas, sino la forma en cómo nosotros y nosotras concebimos el mundo. Vemos, por ejemplo, una cruz, ¿no? Una cruz que simbólicamente tiene una carga cultural muy importante para las personas que son católicas, ¿no? O incluso para otro tipo de religiones también. Una cruz es un objeto que guarda en sí mismo e históricamente también una serie de símbolos que le dan sentido a nuestras vidas, ¿no? Existen muchos tipos de símbolos y valores simbólicos alrededor. Y esto se va construyendo de manera histórica y de manera cultural. No es que de repente aparezca un símbolo, por ejemplo, una cruz, y ya tenga un significado en sí mismo. No, estos significados van construyéndose de manera histórica. Y ojo, también algo muy importante, muy importante, es que los valores simbólicos se van construyendo a través de relaciones de poder. Es decir, dentro de una sociedad que está fragmentada, ya sea por clase, ya sea por raza, ya sea por origen étnico, va de alguna manera estratificando la sociedad y el segmento de personas que tienen mayor poder regularmente son las que determinan ciertos tipos de valores simbólicos o las personas que tengan mayor influencia. Lo vemos, por ejemplo, ahora en las redes sociales. Hay influencers, ¿no? Que generan cierto tipo de tendencias y como tienen cierto poder de influencia hacia otro tipo de sectores, estos otros sectores siguen las actividades e ideas que estos famosos influencers generan. Y no es porque sean grandes científicos, sino que tienen un poder de influencia y un poder de decisión que saben de antemano que va a influir en el pensamiento y en el actuar de las personas. Entonces, tenemos una diversificación de objetos dentro de nuestra vida social y cultural que, si lo vemos desde este distanciamiento, vemos objetos. Vemos solamente esto,
objetos. Pero estos objetos tienen una carga cultural histórica, una carga cultural supremamente importante. Podemos ver, no sé, veamos, voy a ocupar esto, que es mi cuadro, ¿no? Esto podríamos pensar que es un cuadro cualquiera. Sin embargo, dado la carga histórica y cultural que se le ha dado a esta imagen, podemos identificar que pertenece a una pintora que es mexicana, que ya murió, que se llama Frida Kahlo, que fue súper feminista, etc. Es decir, tiene una carga cultural que incluso esta imagen de Frida Kahlo se ocupa en los movimientos feministas. ¿Por qué? Por la vida de lucha y la vida intelectual y la vida artística que tuvo esta mujer. Y de alguna manera se le da una carga de lucha dentro del movimiento feminista. Se ocupa este rostro y este cuerpo. Así es como un ejemplo para demostrar que nosotros y nosotras a nuestro alrededor tenemos una serie de elementos que están cargados de historia y de cultura y que va conformando, por supuesto, nuestra manera de ver el mundo. ¿Queda clara esta idea del valor simbólico? Sí, profe. Bien. Oiga, profe. Dígame. Le quería preguntar que por qué el ser humano siempre tiene que tener una razón para estar creyendo en algo. O sea, por ejemplo, en las religiones, él siempre está buscando el ser, tener una guión, o sea, una guía, tanto sea espiritual o en otro ámbito. Sí, es bien interesante la pregunta y es difícil de contestar. Yo la voy a contestar con todo el cariño y todo el esfuerzo porque los teólogos son los que tienen la respuesta, y los antropólogos también. Lo que nosotros sabemos es de que hay que considerar un poco lo que yo les comentaba hace un par de minutos atrás, que la socioantropología, uno de sus pilares es de que ve al cuerpo en su totalidad, al ser humano en su totalidad. ¿Qué implica la totalidad? Implica saberse que los seres humanos somos seres espirituales de alguna manera. Necesitamos creer, y ahí viene el valor simbólico, en creer en algo que nos pueda dar sentido de por qué tengo esta existencia, por qué llegué acá, qué significa ser humano, cuáles son los destinos que el ser humano va a realizar. Y esto es muy difícil de saberlo de primera mano. Los seres humanos somos seres espirituales. De alguna manera necesitamos creer en algo, ya sea en algo objetivo, como puede ser la ciencia. Hay gente que no cree en nada, pero en nada espiritual, pero cree en la ciencia, ¿no? Y ese es su guía. También existen otras comunidades que creen en dioses, y creen en dioses no necesariamente porque sean ignorantes, sino porque conviven en ciertos tipos de contexto que no necesariamente entienden los procesos que están viendo, y lo que hacen es, para poder entender lo que está sucediendo, ponen una figura mítica. Esta figura mítica, que puede ser un dios, puede ser una diosa, puede ser la energía, le da sentido a la vida de las personas. Necesitamos creer en algo, ya sea objetivo, subjetivo, energético, etcétera, ¿no? O teológico. Es parte de la condición humana. Todas y todos nosotros necesitamos creer en algo para afianzar nuestra vida, no solamente como individuos, sino también como comunidad, y darle sentido a las acciones que estamos realizando. También en sociedades modernas, y dado la historia de la religión católica sobre todo, se dieron cuenta que creer en Jesús, María, José y todos los santos no solamente daba sentido a la vida o a la existencia de las comunidades, sino que también era un mecanismo de control social. Y ahí viene la segunda parte de la respuesta, que es súper interesante. Es decir, hay escenarios teológicos en donde el análisis lo que nos indica es que la religión católica, por ejemplo, dentro de su estructura política, más allá de poder de alguna manera proclamar la fe y que todos seamos hermanas y hermanos, más bien es un aparato de control y de poder, porque no solamente controla la fe, sino que controla los cuerpos,
controla las relaciones, por ejemplo, controla que dos hombres no puedan tener cierto tipo de uniones. Es la religión la que ha hecho en muchas ocasiones caer en procesos de tensión social, y que esto más bien ha sido un producto de la condición humana. Es decir, necesitamos creer en algo, ¿no? Y está bien que creamos en lo que sea, siempre y cuando no obligue a otra persona a tener cierto tipo de acciones. Cuando obliga a la persona a tener cierto tipo de acciones, esa creencia deja de serlo y se vuelve más bien una relación de poder, que era lo que yo les decía con el valor simbólico. Está bien creer, está bien que la gente pueda creer en lo que ella quiera, ¿no? Siempre y cuando no obligue a otra persona. ¿Por qué necesitamos creer? Porque necesitamos tener un sentido de nuestras vidas. No solamente un sentido actual, sino un sentido con el cosmos también. Y ese sentido ha permitido, por ejemplo, generar civilizaciones enteras. En México, por ejemplo, que antes creíamos en dioses, creíamos en Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, etc. Y no es que hayamos sido ignorantes, sino que bajo esa creencia se construyeron imperios enteros. Imperios enteros se construyeron a partir de esta visión de Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, pirámides que están en pie todavía. Es decir, estos dioses le dieron sentido a toda una sociedad, en este caso la azteca, ¿no? A toda una sociedad que les permitió desarrollarse como comunidad. Obviamente tampoco fueron buena onda porque igual mataron, igual violaron, igual decapitaron, etc. Pero es parte de la condición humana. Necesitamos creer en algo, ya sea en la ciencia o en algo que no es objetivo. Eso es lo que te podría decir. Sí, está bien, profe. Ya. No sé si te quedó claro, más o menos. Sí, todo bien claro. Gracias, Ya. profe. Sí. Otro de los elementos de la imaginación sociológica es la utilización. Hay que considerar que cuando hablamos de sociología, hablamos de una ciencia objetiva que tiene procesos y métodos bien establecidos y que es una ciencia que no es nueva, ya por lo menos tiene 2 siglos de existencia y ha construido una serie de herramientas que permiten no solamente reflexionar, sino que esas reflexiones puedan tener una utilidad social. ¿Ok? Entonces, estas herramientas y métodos lo que nos permiten es generar reflexiones e ideas, pero que puedan ejecutarse, que puedan implementarse de alguna manera. Y eso también es parte de la imaginación sociológica. Otro de los elementos que nos otorga la imaginación sociológica es que hace un análisis del desarrollo social y económico anterior. Es decir, ¿qué tuvo que pasar antes para que la sociedad que conocemos ahora exista? Y lo que hace la imaginación sociológica es que analiza una temporalidad anterior para poder entender por qué estamos aquí y por qué estamos en la forma en cómo estamos. Y eso es lo que hace la imaginación sociológica, no solamente en términos sociales, sino también en términos económicos. Y lo podemos ver, la economía, por ejemplo, chilena, tomó del 2015 en adelante un dinamismo totalmente distinto porque empezó a llegar mucha gente de fuera, empezamos a llegar mucha gente de fuera, migrantes, que le dieron un sentido diferenciado a la economía del país. Y a pesar de las personas xenófobas que dicen que los migrantes no aportamos, está demostrado que económicamente las personas migrantes hacemos un aporte importante a la economía chilena que marca una diferencia en el antes y en el después. Entonces, si queremos hacer algún estudio económico relacionado con la salud, tendríamos que ver cuáles fueron los escenarios inmediatos anteriores para poder entender el escenario actual y al mismo tiempo generar escenarios futuros. ¿Okay? Eso es otro de los elementos que nos permite realizar la imaginación sociológica. Y, por supuesto, otro de los elementos que es supremamente importante dentro de la imaginación sociológica son las sexualidades. Actualmente, a partir del movimiento feminista de mujeres, de las disidencias
etcétera, hemos visto que el control y manejo de las sexualidades y los cuerpos tiene que ver también con una forma de estructurar a las sociedades, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, yo trabajé el año pasado y, bueno, casi desde que llegué a Chile, trabajé mucho sobre el trabajo sexual de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual de las mujeres trans, perdón, trabajo sexual de mujeres trans, tanto locales como extranjeras. Y una de las cosas que nosotros empezamos a sensibilizar, sobre todo a funcionarias y funcionarios de salud, es que nos decían, es que las mujeres trans, trabajadoras sexuales, no vienen al consultorio porque salen solo de noche. Y nosotros decíamos, no, las mujeres trans trabajadoras sexuales también están en el día. Lo que pasa es que tienen una jornada laboral nocturna y que si tú le das una hora a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ella recién está saliendo de su trabajo, de su jornada laboral. Y aquí lo que podemos observar es cómo algunas sexualidades y algunas identidades fueron desplazadas que si no tenemos esta imaginación sociológica no las vemos, ¿no? La imaginación sociológica es lo que nos permite abrir el panorama, no solamente, y no pensar que todas las personas somos iguales. Tenemos diferencias no solamente de color de piel, no solamente tenemos diferencias de origen étnico, sino que también tenemos diferencias en términos sexuales y de género. Y es muy importante cuando ustedes vayan a realizar algún proyecto de investigación o algún programa de intervención que digan, ya, queremos trabajar en la alimentación de los niños en cierta edad escolar. Y ahí va a venir la imaginación sociológica, porque yo les voy a preguntar, ya, a ver, ¿qué niños? Niños afrodescendientes, niños de familias de Venezuela, niños de familias de Colombia, niños de origen mapuche, etcétera. Es decir, vamos a empezar a ser cada vez más finos en los planteamientos de nuestras ideas y de nuestros posibles proyectos, haciendo uso de la imaginación sociológica, porque nos van a permitir hacer una bajada mucho más puntual de lo que queremos hacer y nos va a permitir identificar el grupo al cual nosotros queremos acompañar. Entonces, esto es parte también de lo que nos hace ayuda la imaginación sociológica y que tiene que ver con un sentido político también, por supuesto, ¿no? Tenemos entonces estos elementos de la imaginación sociológica. Uno de ellos es que nos permite cierto tipo de objetividad al ayudarnos a hacer un distanciamiento de nuestras rutinas familiares, nos permite identificar los valores simbólicos que nos van a ayudar de alguna manera a poder desarrollar las actividades que nosotros queramos. Voy a poner otro ejemplo en términos de valor simbólico. Hay algunas comunidades rurales, por ejemplo, que para poder tener una intervención comunitaria, si uno llega a la comunidad y dicen, ya, yo soy Armando Arjona, soy sociólogo y quiero hacer un proyecto de salud en esta comunidad, es muy probable que no te vayan a pescar. Uno o una tiene que identificar a este agente comunitario que nos va a permitir la entrada. Regularmente, este agente comunitario que nos permite la entrada en las comunidades, adivinen cuál es. ¿Quién podría ser este agente que nos permita la entrada al trabajo comunitario? La misma sociología, pero el estudio que vamos a hacer a través de las personas. La sociología como herramienta, pero hay agentes específicos dentro de las comunidades que tienen un poder importante dentro de ellas y que tenemos que relacionarnos constantemente. ¿Quién podría ser? Bien, regularmente son los párrocos. Los párrocos son los agentes municipales de algunas comunidades. Es decir, cuando uno va a una comunidad rural, sobre todo, y uno quiere hacer como un programa de intervención y poder, de alguna manera, hacer una convocatoria comunitaria, si uno llega solo,
no te van a pescar porque eres externo a la comunidad, nadie te conoce, etc. Lo que uno o una regularmente hace es poder contactar a agentes que tengan cierto poder dentro de la comunidad. Y simbólicamente, pero también sociológicamente, los párrocos o estos sacerdotes, dado el peso que se le ha dado históricamente a la iglesia, son uno de estos agentes que nos permiten desarrollar procesos comunitarios. A esto me refiero también con la imaginación sociológica, ¿no? Y que por supuesto evidencia una estructura social que tiene un sentido. Bien. También podemos ver con la imaginación sociológica los procesos de construcción y de reconstrucción de las sociedades. Podemos ver ahora cómo muchos de nosotros somos personas que estamos intentando deconstruirnos dentro de nuestro propio imaginario de género, en donde nos estamos quitando muchos prejuicios, en donde somos más relajados en términos de las identidades, etc. Eso también nos puede dar la imaginación sociológica, ¿no? La sociología, por supuesto, no surgió así de la nada, sino que se fue formando históricamente a partir de ciertos personajes que le dieron estructura a la ciencia social o a la sociología. Uno de ellos, o hay que partir pensando que la sociología inicia en la Revolución Francesa. ¿Ustedes saben cuándo fue la Revolución Francesa? Como en el 1700, profe, no sé, en realidad. 1789, ahí fue el hecatombe, no solamente en Francia, sino fue el hecatombe mundial. La Revolución Francesa hizo una revolución no solamente en su propio territorio, sino en el territorio mundial, ya que esta fue la primera revolución que dijo, chao monarquías, se acaban las monarquías. Bueno, sucedió en la mayoría de los países, ¿no? España tiene monarquía, Italia también, etcétera, ¿no? Pero la sociología se funda en la Revolución Francesa y es muy importante este hito histórico, ya que la Revolución Francesa lo que hace es romper con las relaciones monárquicas. ¿Y qué implicaba romper con las relaciones monárquicas? Romper con la religión. Y dijeron, basta, basta, ya no vamos a permitir que esta idea que se venía manejando en donde Dios señala, porque recuerden que los reyes eran los que habían sido designados por Dios, esa era la idea, ¿no? Y la población dijo, basta. Ahora, en 1789, nos rebelamos contra esta idea y decimos que ya la religión no va a ser el centro del conocimiento. Vamos a desplazar a la religión, la vamos a sacar junto a las monarquías también, las vamos a quitar y vamos a poner a la ciencia en el centro del desarrollo del conocimiento. Y ahí aparece la sociología, en ese contexto. Entonces, la sociología aparece en un momento histórico muy tenso, pero que al mismo tiempo le permite generar una cantidad de información y de teoría impresionante que tenemos hasta nuestras fechas y que les voy a ir presentando un poco históricamente en esta diapositiva. Entonces, ¿qué hace la Revolución Francesa? Hace una sustitución epistemológica. ¿Ustedes tienen claridad a qué me refiero con epistemología? No, profe. ¿La palabra? Epistemología. Al origen de la ¿Tiene algo que palabra. ver con la filosofía? Ahí van, más o menos, ¿sí? ¿Qué más? Estudia los principios, como de la filosofía y de dónde partió todo, ¿o no? Sí, la epistemología es también una postura de cómo uno ve el mundo, de cómo uno ve su realidad y cómo uno ve los diversos contextos. Cuando surge la sociología, la forma de ver el mundo era Dios, el Dios, el que... disculpen la falta de respeto, pero es que yo no fui criado en la religión católica, pero creen en este personaje que fue crucificado. Y este personaje que fue crucificado junto con los 10 mandamientos, etcétera, eran las leyes sociales, ¿no? Es decir, la sociedad se construía a partir de alguien llamado Jesús,
que mandó a escribir una tabla en piedra de 10 mandamientos y a partir de ahí es que se formaban y desarrollaban las sociedades. Pero cuando surge la sociología, esta epistemología, esta forma de ver el mundo y cómo uno construye su realidad cambió. Y dijeron, no, la realidad y la organización social, comunitaria, histórica va a estar relacionada con la visión de las ciencias, ya no de un Dios. Y hubo un cambio epistemológico, ¿no? Un cambio epistemológico que obviamente no ha sido total, porque aún en nuestras fechas, ojo, eso surgió en 1789. En 1789, como sociedad, dijimos que ya no íbamos a tener la religión como forma de creación del mundo y de las sociedades. Dijimos que iba a ser la ciencia. Sin embargo, aún en nuestros días, imagínense ya cuánto tiempo ha pasado, hay muchas comunidades en donde su única orientación es esta figura del Dios que conocemos o del Jesús que conocemos, ¿no? Ha habido resistencias históricas bien importantes, ¿no? Que de alguna forma, si no dañan a nadie más, está bien, pero la idea es compartir toda la información que la ciencia ha generado. Entonces, bueno, hay una sustitución epistemológica en donde ya la religión no es el centro de generación de las ideas ni de organización de la sociedad, sino que es la ciencia. Y quien inicia todo esto en términos de la historia de la sociología es un francés, justamente, tenía que ser francés, porque la revolución fue en Francia, así que era obvio que un francés fue el primer sociólogo reconocido como tal, que se llama Auguste Comte, ¿no? Y Auguste Comte no mencionaba a la sociología con ese nombre, nombraba a la sociología como física social. ¿A qué se refiere con física social? En donde se necesitan ciertos instrumentos medibles para poder analizar la sociedad. Ya no son solo ideas y suposiciones, sino que se necesitaban instrumentos que nos pudiesen ayudar a medir los fenómenos sociales. Y fue Auguste Comte, en la revolución posterior a la Revolución Francesa, quien inicia con los procesos e investigaciones sociológicas, que en ese momento se llamaban física social. Posteriormente, tenemos a otro francés que se llama Emilio Durkheim o Émile Durkheim, ¿no? Que contribuyó también al desplazamiento de la ciencia, dándole aún más peso, ya que él empezó a hacer análisis sociales del suicidio. Nosotros los sociólogos tenemos una formación bien amplia en el tema del suicidio porque uno de los precursores de la sociología se interesó mucho en temas del suicidio. ¿Y qué era lo que decía Emilio Durkheim cuando hacía análisis de los suicidios en Europa? Lo que decía era que la sociedad en general va construyendo seres humanos dentro de economías capitalistas y todo esto, va construyendo seres humanos que están obligados a reproducir la sociedad. Sin embargo, no todos los seres humanos encajan en esta estructura social. Y estos seres humanos que no encajan salen disparados o la misma sociedad los aprieta, como cuando tienes acné y te aprietas un grano, así la sociedad aprieta a todos los elementos sociales y expulsa de alguna manera a estos seres que no están de alguna forma reproduciendo el tipo de sociedad que se está promoviendo. Y estas personas que son expulsadas regularmente caen en escenarios suicidas. Esto es algo que Emilio Durkheim nos ha venido diciendo desde hace muchos años y todavía sigue sucediendo actualmente. Sin embargo, bueno, Emilio Durkheim es uno de los precursores de la sociología. Tenemos otro autor, Cachen. Hay algo bien particular. Si ustedes ven la lista que les estoy mostrando en el PPT, son casi puros hombres, ¿no? Y esto llama la atención también. De hecho, hay varios estudios sociológicos con respecto al acceso a las ciencias por parte de las mujeres, que anteriormente no existía. Esto es moderno también. Así que no es casual que sean puros hombres. De hecho, en las asignaturas disciplinarias que ustedes van a tener, chequen cuántas mujeres tienen como autoras de textos que les dan a leer. En realidad son pocas, en general son pocas. Son la mayoría hombres. Y esto responde también a un contexto en el que se decía que no podían acceder a la ciencia. Bien. Tenemos entonces a Karl Marx, que él es alemán,
Y lo que él hace, de alguna manera, que ustedes posiblemente hayan escuchado el marxismo, no sé qué han escuchado con relación a Carlos Marx o el marxismo. Se suponía que Marx no rechazaba el capitalismo y de eso salió el marxismo. Sí, esa es una patita, digamos. ¿Qué más han escuchado de Carlos Marx? Que se puede decir que es como uno de los primeros fundadores del comunismo, por así decirlo, ya que algunas de las ideas del comunismo salieron de los postulados y libros que tiene Marx. Así es. Y uno de los grandes aportes que hizo Carlos Marx, no solamente a la sociedad en general, sino a la sociología en particular, es que empezó a decir, oigan, ¿recuerden esta alegoría que les dije de apretarse el acné y que expulsaban a gente, ¿no? Lo que evidenció Carlos Marx es de que en los inicios del capitalismo había un sistema de explotación en los procesos de producción en donde había personas que eran explotadas desde que nacían hasta que morían, ¿no? Y que esta explotación de personas llamadas obreros y obreras pertenecían a cierto tipo de clase social que regularmente eran las más desprotegidas. Lo que se hizo a partir de los postulados de Marx es empezar a politizar a las clases obreras y decirles, ¿sabes qué? Te están explotando demasiado. De hecho, anteriormente las jornadas laborales no eran de 8 o 9 horas como las conocemos ahora. Las jornadas laborales podían durar hasta 16 horas o incluso una persona podía morir haciendo su jornada laboral. Y lo que dijo Carlos Marx en términos muy burdos, porque no vamos a hacer una profundización del marxismo aquí, lo que decía Carlos Marx es decir, hey, gente, están siendo explotados porque ustedes pertenecen a una clase social que se llama proletariado, ¿no? Y que les están empobreciendo no solamente sus ingresos económicos, sino que también les están empobreciendo la vida a tal nivel que son las y los obreros los que viven alrededor de este cinturón de pobreza que hay en las ciudades. Esto existe actualmente, ¿no? Es decir, todavía hasta ahora, no necesariamente en términos de proletariado, pero sí en términos de clase. Lo vemos aquí en Chile. Aquí en Chile vemos una diferencia de clase muy marcada que ha sido parte también de algo que no se ha podido romper del todo en épocas actuales. Entonces, Carlos Marx lo que nos dijo es, hey, gente, pero hay clases sociales, hay una diferenciación en las clases sociales y los accesos a la salud también va a depender de la clase a la cual tú pertenezcas, ¿no? Y que hay posibilidades de poder ascender en las clases sociales, pero es muy difícil, ¿no? Eso es una de las cosas que Carlos Marx le propuso y le planteó a la sociología y es algo que está en evidencia actualmente. Bien, otro de los autores que influyó mucho en la sociología fue Max Weber, ¿no? Que no es Carlos Marx, es Max Weber, ¿no? Y este es alemán, y lo que él propone a la sociología es que se pueden hacer, de hecho, actualmente en los estudios del coronavirus se está ocupando mucho a Weber, porque lo que decía Weber, se pueden hacer estudios sociales mundiales. Podemos ver cuáles son los procesos sociales, no solamente en territorios pequeños y específicos, sino que podemos hacer estudios sociales a nivel mundial y que tiene que ver justamente con las pandemias. Es decir, cómo nos organizamos socialmente cuando se nos presenta una pandemia de la envergadura que tenemos actualmente. Y otro también, que este es como de los más recientes, este es del siglo pasado, es Michel Foucault. No sé si ustedes han escuchado a Michel Foucault. ¿Han escuchado algo? No, profe. ¿No? Bien.
A mí, Michel Foucault es uno de mis autores favoritos. Me gusta mucho Michel Foucault porque lo que hizo él es evidenciar las relaciones de poder. Existen relaciones de poder que se construyen y se deconstruyen con el paso del tiempo y en todas las sociedades. Y lo que hace Michel Foucault es generar estrategias de análisis para poder generar resistencias a este poder, a estas relaciones de poder a las cuales constantemente nos enfrentamos. Podemos citar un ejemplo, el aula de clases. En muchas ocasiones, o las instituciones académicas, en muchas ocasiones dicen, no, vamos a ser un espacio horizontal en donde todas y todos podamos ser iguales, que tengamos los mismos derechos, etc. Y lo que dice Michel Foucault dice, esto no es cierto, esto no es así. Esto no es así porque las instituciones académicas, como muchas instituciones de la sociedad occidental, son jerárquicas. Son jerárquicas en donde hay una persona que ejerce poder sobre las otras. Y esto se puede ir evidenciando constantemente en el aula de clases. Hay una persona que tiene un poder, no solamente un poder simbólico, sino un poder real sobre otras personas que son los estudiantes, ¿no? Entonces, claro, cuando en muchas ocasiones dicen vamos a hacer un espacio horizontal, uno reflexiona a partir de lo que Foucault plantea y dice, no podemos ser un espacio horizontal, podemos ser un espacio de acuerdos, pero no es porque no querramos ser horizontales, sino porque la estructura en la cual estamos ubicados es jerárquica, porque hay alguien que tiene más poder, que en este caso es el profesor, y arriba del profesor está el director de la carrera, y arriba del director de la carrera está el decano, etc. Es decir, existe una relación de poder. Y eso lo evidenció Michel Foucault junto con otras muchas cosas, ¿no? Y está también Habermas, que Habermas es un alemán que le pone énfasis a los discursos orales, de cómo nosotros vamos construyendo nuestra historia a partir de la oralidad. Y en la parte de abajo de la diapositiva les puse esta nota en donde, si nos damos cuenta, son puros hombres. Regularmente la ciencia está permeada por un pensamiento supremamente masculino que también queremos romper. Es decir, queremos, o en particular a mí me gustaría que más mujeres pudieran incorporarse a los procesos de producción científico, porque la experiencia, la visión epistemológica de las mujeres es en muchas ocasiones bien distinta a la visión epistemológica de los hombres. De hecho, entre ustedes, un mismo problema se puede abordar de manera diferenciada dependiendo si es hombre o si es mujer. ¿Por qué? No porque lo sean en sí mismo, no porque el sexo con el cual nacieron les dé cierto tipo de pensamiento, sino porque tienen experiencias de vida diferenciadas, porque la sociedad actual hace diferencias dependiendo del género y del sexo en el cual nacemos, ¿no? Entonces sería como súper chido que las mujeres igual podían incorporarse a estos procesos de producción científica, ¿no? ¿Puede ayudarnos la sociología? Por supuesto que puede ayudarnos en procesos de investigación con enfoque en la salud y que tiene que ver con la conciencia de las diferencias culturales, que era algo que yo les comentaba, ¿no? No podemos dar por hecho que todas las culturas y todas las sociedades se comportan igual. Hay diferencias culturales porque no solamente hay diferencias geográficas que permean las conductas, sino que también hay diferencias históricas bien significativas. De hecho, hay también varios estudios de cómo los escenarios geográficos o cómo la naturaleza permea conductas diferenciadas en las personas. Podemos ver, por ejemplo, zonas tropicales en donde los cuerpos están mucho más expuestos y el contacto corporal es más cercano que en ciudades frías, porque el clima determina también cierto tipo de conductas que van configurando procesos culturales diferenciados. Entonces, claro, la sociología nos puede ayudar porque nos hace conscientes de que hay diferencias culturales que, sobre todo cuando vamos a hablar de salud, hay que considerar. El segundo punto en el cual nos puede ayudar la sociología
son las evaluaciones de los efectos de las políticas. La sociología nos puede dar herramientas, que es lo que vamos a hacer más adelante, nos puede dar herramientas de análisis de si alguna política pública ha funcionado o no ha funcionado. Y eso nos puede dar la sociología y, por supuesto, también procesos de autoconocimiento. Es muy difícil que una persona, por ejemplo, yo, ¿no? Yo que soy gay puedo decir, voy a hacer una investigación sobre violencia hacia la comunidad LGBT, ¿no? Una persona que no es gay va a tener una percepción distinta a una persona que sí es gay y que ha sufrido o no ciertos tipos de discriminaciones. Este autoconocimiento que nos permite generar la sociología a partir de su batería conceptual va a permitir también que podamos proyectar estas reflexiones hacia los campos de estudio que queremos generar. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Quién dicen las demás y los demás? Hola, hola. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué es la antropología? ¿No? La antropología es una ciencia que a mí me gusta mucho y que a mí me genera como muchas curiosidades, sobre todo por los marcos conceptuales en los cuales se ha ido formando. La antropología estudia al hombre en múltiples facetas, que puede ser la histórica, la física, la cultural, la simbólica, etcétera, ¿no? La antropología tiene algo que a mí me llama mucho la atención, que es esta actitud escéptica. Nosotros, yo estuve colaborando un poco de manera lejana en la ley de identidad de género, ¿no? Y yo invité a una antropóloga, una amiga antropóloga, a los debates del Senado, ¿no? Para que pudiera cachar los argumentos que daba la gente conservadora, sobre todo, con relación a la ley de identidad de género. Y hubo una diputada que decía, es que en ningún lugar del mundo un hombre quiere ser de repente una mujer. Por fortuna, había yo llevado a esta amiga antropóloga, que es una compañera que hace etnografía, es decir, que hace estudios en comunidades, pueblos originarios, ¿no? Y entonces ella levanta la mano en plena sesión y le dice, señora, está equivocada. Hay un pueblo en Timbuktu, al norte de África, en donde esto realmente sucede. Es decir, las y los antropólogos tienen este conocimiento y esta habilidad para poder decir, no podemos dar definiciones cerradas, no podemos decir, en ningún lugar del mundo esto sucede, porque te puede salir el tiro por la culata, es decir, las y los antropólogos te pueden refutar y comentar, esto sí sucede en otras comunidades, ¿no? Y ese es un ejemplo que yo les quería compartir en cómo no podemos dar definiciones totalitarias y las y los antropólogos siempre van a tener como ese pequeño detalle de decir, no, esto sí sucede y sucede en esa comunidad de Islandia del Norte, etcétera, ¿no? Tienen como estos datos muy puntuales de las diferencias culturales. Y siempre hay una actitud escéptica de no creer del todo lo que una persona te está diciendo con respecto a procesos culturales. Siempre los antropólogos tienen esta como desconfianza aprendida de decir, puede ser que estés equivocado, porque es muy probable que haya una comunidad que sí haga lo que tú estás diciendo que la gente no hace, ¿no? Y es muy entretenido hablar con antropólogos y antropólogas. Otro de los elementos de la antropología es el que estudia la experiencia humana. Y aquí me quiero detener en un pasaje de un libro de Margaret Mead. Margaret Mead es una antropóloga ella es de 1935, más o menos, y en una conferencia que ella estaba dando, un chico le pregunta, disculpe Margaret Mead, que era ya en ese entonces una gran antropóloga, y el chico le pregunta, desde su punto de vista,
¿cuál es la primera evidencia de civilización que existe en la humanidad? Y Margaret Mead lo que responde es, la primera evidencia de civilización que hay en la humanidad es un fémur que estuvo fracturado y que se curó, que soldó. Entonces, el chico, cuando escucha esta respuesta, se queda un poco anonadado, porque se queda pensando así, aunque como un fémur, un hueso, que fue fracturado y que evidencia en los análisis antropológicos que fue soldado, ¿cómo va a ser esto el primer indicio de civilización? Y la respuesta es la siguiente. Cuando un animal, en la naturaleza salvaje, cuando un animal se fractura una pata o se fractura alguna parte del cuerpo, regularmente la manada lo deja porque saben que va a morir. Saben que su cuerpo ya no está en niveles óptimos para poder seguir viviendo y la manada lo deja. De hecho, si alguno de ustedes ve documentales de animales, van a ver que el miembro de esa manada, de la que sea, si se vio lastimado, fracturado, etcétera, la manada lo deja, ¿no? En cambio, en los seres humanos y en este fémur que se encontró, que se había fracturado y que después se soldó, encontraron que alguien de la misma especie humana cuidó a esa persona el tiempo suficiente para que su hueso, su fémur, soldara de nuevo, ¿no? Es decir, en ese momento se empezó a desarrollar la civilización. Cuando una persona se interesa en la otra de tu propia especie y además no solamente eso, sino que desarrolla una serie de cuidados en un periodo de tiempo para que esa persona se recuperara de la fractura y pudiera seguir viviendo. Esto es lo que hacen los antropólogos. Se van al detalle de la historia y son muy específicos en ese sentido, porque hacen historia profunda y hacen análisis cultural profundo en ese sentido. Entonces, por supuesto, la antropología habla sobre todo de la experiencia humana en el paso del tiempo y en diferentes épocas de la vida humana. Bueno, también habla la antropología y hace una diferencia con otras ciencias, y es que la antropología hace un análisis de las características típicas de las regiones. Y esto lo podemos conocer con la antropología cultural, que hace estudios, por ejemplo, en territorios mapuches, que hace estudios de la historia, de los símbolos, etcétera, ¿no? Existe otro tipo de antropología que se llama la antropología física, que es la que estudia los huesos, que es lo que hacía Margaret Mead con esta anécdota que les acabo de contar, en donde se van a algunas zonas en donde hay vestigios humanos y empiezan a hacer los análisis antropológicos que seguramente más de uno de ustedes o más de una de ustedes ha visto en las películas, que escarban huesos, etc. Eso es un tipo de antropología. Y existe otro tipo de antropología, que es la antropología cultural, que era lo que yo les mencionaba, que estudia los símbolos y procesos históricos y comunitarios de algunos territorios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hola? Creo que no, profe. Parece que no. Al parecer no, profe. ¿Va quedando claro o voy muy rápido? No, está claro. Bien. Igual si puede ir un poquitito más lento, mejor. Pero poquitito, Sí, por favor. Gracias. Gracias. Tranquila que sí puedo. Sí puedo hacerlo. Bien. Existe otro elemento, así como hay imaginación sociológica, también podemos hablar de la curiosidad antropológica, ¿no? La curiosidad antropológica es esta actitud escéptica que yo les mencionaba anteriormente y es en la ausencia de una evidencia persuasiva. Es nuestra mejor protección en términos antropológicos contra la aceptación de ideas inválidas sobre los seres humanos. Es decir, la curiosidad antropológica de alguna forma pone en duda, y es algo que yo les invitaría a hacer también, la curiosidad antropológica pone en duda casi todo.
¿Por qué? Porque al poner en duda casi todo, te obliga a investigar. Y eso es lo que hacen muy bien las antropólogas y los antropólogos. Cuando reciben una información, la primera acción intelectual que se hace es poner en duda o poner en escepticismo esta información que estás recibiendo. Y para poder identificar si esto es válido o no, lo que hacen las y los antropólogos es que inician procesos de investigación para poder ratificar o para poder refutar lo que acaban de recibir en términos de información. Y esto es una conducta antropológica que tiene que ver con su propia disciplina. Es decir, les ayuda esto a generar más información y a tener más claridad sobre la información que están recibiendo. Por ejemplo, beber o no beber leche en época de lactancia animal, ¿no? Este es un ejemplo que también a mí se me presentó en algún momento cuando vivían en algunas comunidades, porque cuando vivía en comunidades había un proyecto de desnutrición infantil, ¿no? Y cuando llegaron los nutricionistas, las y los nutricionistas a la comunidad que nosotros habíamos pedido que fueran, primer comentario que recibimos es que esta gente es un poco tonta porque teniendo vacas y teniendo becerros, no consumen la leche que estos producen y por eso tienen desnutrición. Y nosotros le decíamos, no, no es así. La gente de esta comunidad no consume la leche de la vaca y de los becerros cuando tienen crías, porque si la consumen, estarían consumiendo la leche que la cría debería de consumir y que le va a permitir su crecimiento, ¿no? Esto, por supuesto, alguien que no vive en comunidad no se va a dar cuenta de manera inmediata. Entonces, lo que hacen las y los antropólogos es investigar justamente qué está sucediendo en las comunidades y cuáles son los elementos culturales que están fuera de mi propia estructura cultural. Ojo, porque hay que considerar que todas nosotras y todos nosotros tenemos una estructura cultural que es la ventana a través de la cual nosotros vemos el mundo. Pero esta estructura cultural no tiene que ser igual en todas las personas. De hecho, es diferenciada, es distinta, aún viviendo en el mismo territorio. Y es algo que las y los antropólogos tienen muy en claro. Tienen claro esto y lo primero que investigan antes de hacer cualquier tipo de intervención comunitaria son los aspectos culturales, ¿no? También esta curiosidad antropológica nos permite saber dónde, cuándo y qué personas fueron las que empezaron a vivir en ciudades. Por ejemplo, por qué una persona tiene el color de la piel más oscuro que otras, que tiene que ver con los niveles de melanina. Por qué unos idiomas tienen más términos para la palabra color que otros. ¿Por qué las mujeres tienen más poder político que en unas sociedades que en otras? ¿Qué hacen las poblaciones? ¿Qué hace que las poblaciones difieran en su aceptación del control de la natalidad, etcétera? Es decir, la curiosidad antropológica nos permite dar respuesta a esas preguntas y a otras. Existen ramas de la antropología, que es la antropología biológica o la antropología física, que es un poco lo que yo les venía contando de estas personas que hacen análisis de huesos. Está la antropología biológica también, la antropología cultural, y todas ellas tratan de aspectos de la cultura humana. Esto es, de las formas habituales de pensar y de comportarse en las sociedades particulares, ¿no? Entonces, la antropología pone mayor énfasis en aspectos culturales y la sociología pone más énfasis en aspectos organizativos, comunitarios y políticos. ¿Queda clara estas dos ciencias que aportan al conocimiento de los contextos en los cuales nos encontramos? Sí, profe, queda claro. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Puede ayudarnos la antropología y la sociología?
La antropología puede ayudarnos a que la gente sea más inclusiva y con perspectiva intercultural. ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de interculturalidad? Que era parte de la prueba diagnóstica que a algunos les tocó contestar. ¿Qué es la interculturalidad? Cuando muchas personas de distintas culturas conviven en un mismo ambiente. Sí, ese es un elemento de la interculturalidad. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con la multiculturalidad? Que la interculturalidad podría ser como de diferentes países, como se puede ver en Santiago, en ciertos sectores donde hay personas de Perú, de Colombia, Venezuela. Y las multiculturalidades podría ser como distintos pueblos, pero pueblos en, no sé, estoy divagando, pero podría ser como más que interactúen más las personas, en donde se comparta más. Buenísimo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hacer algo que no estaba planeado. Voy a escribir aquí en la pizarra, a ver si pueden verlo, pero voy a borrar esto, porque vamos a hacer un ejemplo gráfico de lo que es la multiculturalidad y lo que es la interculturalidad, que son dos elementos que nos otorga la antropología y que van a ser de gran uso para nosotros en esta asignatura. Deme un momento, voy a borrar esto para poder explicarles. No sé si alcanzan a ver la pizarra. Ah, no la van a ver, espérame. ¿Ahí ven la pizarra? Sí, profe, ahí sí. Ya. Profe. Ah, esto me gusta porque hasta tengo pizarra, me preparé y toda la onda. Bien, cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos justamente de la presencia de diferentes personas de culturas distintas. La compañera ya lo decía, es decir, hay sectores de la población de la ciudad, aquí en Santiago de Chile, en donde vive gente de Colombia, de Venezuela, de Haití y de Chile. Y todas estas personas conviven en Santiago, en la región metropolitana. El tema con la multiculturalidad es de que segmenta las culturas. Es decir, la multiculturalidad lo que hace es segmentar territorios y decir, ah, ¿tú de dónde eres? Soy de Colombia. Ah, te toca estar aquí. ¿De dónde eres? De Venezuela, te toca estar acá. ¿De dónde eres? De Haití, te toca estar acá. ¿De dónde eres? De Chile, soy de aquí, local, te toca estar acá. Lo que hace la multiculturalidad es efectivamente que evidencia que hay culturas en un mismo territorio y culturas diferenciadas, pero las segmenta. La segmenta. Por eso va a ser súper raro y súper extraño que veamos poblaciones de Haití, por ejemplo, en Vitacura. Y por eso va a ser así súper raro que veamos migrantes europeos en Quilicura, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tenemos actualmente en Santiago es una sociedad
multicultural. Es decir, es una sociedad en donde efectivamente hay una diversidad de culturas, pero la sociedad las segmenta, las coloca en lugares específicos, ¿no? En cambio, la interculturalidad es algo diferenciado, es decir, estos segmentos o estas líneas, ¿logran verlo? ¿Logran ver esta imagen? Sí, profe. Sí, profe. Lo Yes. que hace la interculturalidad es que rompe los segmentos. Los rompe. Rompe todo esto. Ya no hay más segmentos en donde dependiendo de tu origen cultural te va a tocar cierto lugar. No, lo que hace la interculturalidad es de que todas las personas están relacionadas en un mismo territorio. Todas las personas y todas las culturas están relacionadas en un mismo territorio. Por eso, chicas, chicos, cuando ustedes puedan y tengan la oportunidad, y ojalá y que así lo hagan, de conseguir una beca para irse al extranjero, háganlo. Viajen, de verdad. Hagan todo lo posible porque les vaya bien en la universidad y puedan conseguir una beca e irse al extranjero. ¿Por qué les digo esto? Porque hay países que tienen experiencias interculturales impresionantes. Yo he tenido el privilegio de viajar y de repente entro a un salón de clases, ¿no? En Europa, por ejemplo, y he tenido compañeros en un mismo salón de clases de Japón, de Australia, de otras compañeras de México, de Estados Unidos, de Islandia, de Suecia, etc. Y se hace una sopa intercultural ahí, incluso en las mismas ciudades, en las zonas, digamos, cuicas y en las zonas pobres, ves una diversidad de culturas. ¿Por qué? Porque tienen grandes experiencias de interculturalidad, de alguna forma integración intercultural. Aquí en Chile ese es el reto y esa es la gran mirada. Queremos ser una sociedad intercultural, pero todavía no lo logramos porque la misma sociedad hasta ahora ha segmentado a las culturas posicionándolas en lugares específicos dentro de este territorio, lastimosamente. Por eso es lo que está sucediendo en Chile. Entonces, lo que tenemos es que la ciudad de Santiago de Chile o la región metropolitana efectivamente es una sociedad multicultural. ¿Por qué? Porque acepta que existen varias culturas, pero a cada una de ellas las coloca en una posición en donde no se mezclan del todo. En cambio, una sociedad intercultural no le interesa segmentar, lo que le interesa es aprovechar el aporte que podemos tener las personas que venimos de otras culturas a la sociedad de la región metropolitana de Chile. Esa es la diferencia entre sociedades multiculturales y sociedades interculturales. No es en vano, por algo, o sea, de verdad que no es en vano, que los territorios mapuches estén en resistencia desde hace tantos años. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Constitución los consideran, ¿no? Y por eso están en resistencia. Tienen siglos en resistencia. ¿Por qué? Porque Chile, como país, ha reconocido que existe la población mapuche o los aymaras en el norte, pero las coloca en un territorio específico y no les permite moverse y tampoco se respetan sus territorios. Entonces, ahí hay una demostración de cómo Chile en general efectivamente es una sociedad multicultural, pero todavía no da el paso a sociedades interculturales. De hecho, en las universidades se ve poco personas que tengan ascendencia mapuche. Todavía no es tan común verlo, ¿no? Como nos gustaría, ¿no? Y tiene que ver con esta segmentación justamente. ¿Queda clara la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad? Sí, Sí, profe. profe. ¿Podrían darme algún otro ejemplo de multiculturalidad e interculturalidad?
de interculturalidad podría ser como IF, que es una agencia de intercambio que deja como a todos de distintos países en un mismo sector para poder como estudiar, no sé, por ejemplo, inglés, que dejan como a todas las personas en el mismo lugar por un interés propio. Sí, pueden ser espacios interculturales reducidos, pero que no dejan de ser interculturales, claro, sí. ¿Y de multiculturalidad? Hola. ¿Algún ejemplo de multiculturalidad? En Estados Unidos, ¿cómo se relacionan las personas con distintas religiones? Cuéntame más, ¿cómo así? Por ejemplo, em, hay muchos sectores que se parten, así como los barrios, que se pueden encontrar en cada distrito del país. Por ejemplo, está el barrio judío o está el barrio islámico, el palestino y así. Y interactúan, pero como hasta cierto punto. Claro, es como, no sé si ustedes, las personas que nacieron aquí en Santiago, yo no nací obviamente en Santiago, pero he leído sobre la historia de Santiago, que estaba el barrio libanés, ¿no? Porque hubo una migración de libaneses aquí en Santiago de Chile en los años 80 más o menos, ¿no? Y había un barrio libanés, ¿no? Y lo que se hizo, como se tenía desconfianza de las personas del Líbano, es que le hicieron un barrio, pero les construyeron unas bardas gigantescas para que no cruzaran de cierto sector, que es aquí en Avenida Perú, era parte del barrio libanés. De hecho, hay unas casas impresionantes en donde la estética es bien distinta a las casas chilenas, ¿no? Y que tiene que ver con eso, de que ya sí, te acepto, pero te pongo una barrera y te dejo en ese territorio y de aquí no te muevas, ¿no? Eso también es parte de la multiculturalidad, donde hay que romper eso y de alguna forma apostar por la interculturalidad. De hecho, se está dando como algunos atisbos de interculturalidad, que es una buena señal aquí en Chile. Si tú te metes al metro en horas punta, vas a escuchar español colombiano, español venezolano, español chileno, español ecuatoriano, creol, inglés, francés, etcétera, ¿no? Y eso es súper divertido. A mí me gusta mucho como esta idea en donde muchas culturas podamos convivir en un mismo territorio. Y esto nos puede ofrecer justamente la antropología. Es decir, la antropología apuesta a que las sociedades modernas puedan ser más interculturales y menos multiculturales, que no está mal ser multicultural, pero que es un paso previo a la interculturalidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. También algunos centros de salud o de asistencia de salud también se ha preocupado por esto, es decir, han generado protocolos, por ejemplo, en creol, ¿no? Un poco también para poder incorporar a la cultura de Haití, ya que está aquí y aquí se va a quedar, ¿no? Así como la gente de Chile ha migrado a otros países y se ha quedado, eso es un proceso natural de la especie humana, la migración es natural, nadie la puede parar ni detener porque es parte de nosotros. Así como creer es necesario para los seres humanos, migrar también es necesario para los seres humanos por distintos motivos. Entonces, algunos centros de salud han traducido muchos de sus protocolos, incluso tienen traductores y traductoras en creol, ya que es una población que actualmente tiene presencia en Chile y que es necesario generar políticas públicas que puedan garantizar también su salud, respetando también sus propios procesos culturales. Y esta reflexión nos las da la antropología. ¿Queda clara esta relación? Sí. Muy bien, vamos a Entonces, seguir. Dígame. no, sí, sí quedó claro. Ok.
Voy a volver a la presentación. Tarda un poco en cargar, así que tengan paciencia. ¿Qué dicen, chicas, chicos? ¿Quieren hacer un break o nos vamos de largo? Nos quedan como 15 minutos, profe. ¿Cómo? Nos quedan como 15 minutos de clase. Termina a las 18:35, tengo acá. Sí. Y son las 5:20. ¿Queda una hora? Sí. ¿O no? No, profe, son las 6:20. No, son las 5:21. Tengo que cambiar la hora, sorry. Tienes que cambiar la hora. Profe, Dígame. ¿usted cree que en Chile se puede cambiar de multiculturalidad a interculturalidad? Sí. ¿Y sabes por qué sí? Porque ustedes... gracias. Sí, ¿sabes por qué? Porque ustedes son la evidencia y son una ruptura generacional súper marcada en Chile. De hecho, lo vemos a partir de la revuelta social del 18 de octubre. Es decir, hay una generación completa, que es a la que pertenecen ustedes, que está haciendo cambios súper importantes y súper potentes en Chile. Es decir, la generación de ustedes ya no es tema si una persona es gay, si es hetero, si es trans, si es que sea lo que quiera ser, ¿no? Las generaciones, 2 generaciones anteriores a ustedes, que pueden ser sus padres o sus abuelos, les generaba ruido, ¿no? De hecho, hubo asesinatos homofóbicos y transfóbicos, etcétera, ¿no? También su generación ha dicho, ¿sabes qué? Este modelo económico, el cual estamos viviendo, ya no es suficiente, tenemos que cambiarlo. Y la educación también tiene que ser gratuita. Es decir, su generación, la generación de ustedes, es la que está haciendo cambios bien significativos en la historia de Chile. Entonces, ustedes se van a acostumbrar a esta diversidad cultural. ¿Por qué? Podemos escuchar, si ustedes les preguntan a sus abuelos o a sus abuelas, ¿qué tan común era ver a una persona afrodescendiente en la calle? Te van a decir, era súper poco común. De hecho, hay gente que solamente había visto afrodescendientes en las películas. Nunca habían visto a un afrodescendiente de frente, ¿no? Sino hasta que llegaron ustedes con estos cambios históricos de migración, etcétera, que para ustedes es más común ver una diversidad cultural. Entonces, mi respuesta es sí. Sí, porque hay una generación, que es la de ustedes, que a ustedes les tocó de alguna manera hacer esta ruptura, y les tocó de manera histórica, no es porque lo hayan elegido, sino que históricamente les tocó, en hacer esta ruptura epistemológica, de nuevo, ¿no? Como esta ruptura de las formas de ver la sociedad y esta ruptura en acostumbrarnos a ver cierto tipo de cuerpos, cierto tipo de pieles, cierto tipo de actitudes, etcétera, ¿no? De hecho, hay un proceso cultural bien interesante con respecto a los hombres y a ustedes y a mí, ¿no? A los hombres cisgéneros, sobre todo. ¿Por qué? Porque la percepción de estética en los hombres de Chile, y esa es una investigación cultural, de hecho existe el libro, hay un cambio en la percepción estética de los hombres en Chile a partir de la migración de hombres venezolanos y colombianos, y sobre todo de Venezuela. ¿Por qué? Porque la estética masculina en Venezuela es diferente. Y cuando existe este proceso migratorio, influye sobre el sentido de la estética de muchos de los hombres. Antes no veíamos la cantidad de barberías que hay ahora. Y antes tampoco veíamos los cortes estilo colombiano, venezolano, haitiano, argentino, etcétera, ¿no?
Esto es parte de los cambios culturales también, y que ha hecho que incluso nos cortemos el pelo de manera distinta, incluso hasta las cejas, ¿no? La estética de las cejas ha cambiado, en el caso de las mujeres también, y tiene que ver justamente con estos procesos históricos y culturales que vienen también con la migración y que pueden motivar, si ocupamos esto como una buena clave, puede motivar a que podamos llegar a sociedades interculturales, como puede llegar Santiago de Chile. Y Chile en general, ojalá. ¿Qué opinan de esto? Tiene toda la razón. ¿Qué otros cambios culturales ustedes han observado en ustedes mismos y en su entorno inmediato que ha sido generada por la migración? Ahora últimamente se ha visto más el xenofobismo. La xenofobia. Sí. ¿Cómo lo describirías? Por ejemplo, acá donde yo vivo, que es como zona región, campo, se ve como muy poca gente de otros países, pero ahora últimamente hay como más haitianos, más venezolanos, y es como más variada la cantidad de población de otros países acá. Pero las personas son como muy ermitañas en querer como conversar con ellos y, por ejemplo, a los haitianos los tratan como súper mal. Acá se ríen de ellos o lo miran y es como, uy, no, negro, si no te acerques a él. Entonces, como que la gente no se adapta, aún pasando ya que no sé más o menos cuánto tiempo que empezó a llegar gente más de la cantidad habitual, pero como que no lo aceptan, como que se niegan a aceptar que va a llegar más gente en algún momento de otro país, de otra cultura. Qué interesante el ejemplo que acabas de dar, porque cuando tú hablas de hay gente que los trata mal, podría ser en términos de disciplina sociológica y antropológica, podría ser un poco más específica. Es decir, ¿qué gente es la que la trata mal? Por así decirlo, como las personas con más plata, con los más cuicos. Con los más cuicos, ok. ¿Qué más? Porque, ojo, ser cuico en Chile tiene una configuración corporal específica. Ser cuico tiene un color de piel específico. Ser cuico no es únicamente tener plata, sino que debes de tener cierto tipo de fenotipo para poder identificarte con este tipo de clase social. Y si no tienes ese fenotipo, puede ser cualquiera, pero no cuico. Lo que se olvida, lo que realmente se olvida, es de que la población afrodescendiente en Chile es tan antigua como la independencia de Chile. De hecho, cuando termine esta cuarentena, que ojalá y que sea pronto, y ustedes se puedan dar una vuelta al Museo de Historia, que está enfrente de Plaza de Armas, este museo de color amarillo, hay un cuadro que se llama La Batalla de Maipú, ¿no? Está en la segunda sala del museo. Y en la Batalla de Maipú se ve que pintaron un batallón de afrodescendientes. Es decir, la población afrodescendiente en Chile ha existido desde que Chile es independiente. Porque estos afrodescendientes chilenos, de hecho, son afrochilenos. De hecho, hay comunidades afrochilenas históricas. Lo que sucede es que las fueron relegando. Las fueron relegando porque en Chile empezó a emerger un racismo sin sentido y los borraron de la historia. Pero las comunidades afrodescendientes han existido en Chile desde la independencia, porque eran esclavos que traían de Argentina, ¿no? Y las pasaban por la cordillera, ¿no?
Y la evidencia de lo que yo estoy diciendo es ese cuadro que se llama La Batalla de Maipú. De hecho, ustedes pueden googlearlo y van a encontrar el cuadro y van a ver que en la esquina inferior izquierda, me parece, si no recuerdo mal, hay un batallón de afrodescendientes, ¿no? Entonces, claro, la antropología y la sociología, pero sobre todo la primera, nos dice, hey, ojo, cuidado con tu racismo y con tu xenofobia, porque está basada en la ignorancia. Es decir, las personas afrodescendientes tienen años, pero años, ¿no? Cientos de años. ¿Cuándo se hizo la independencia? 1810, ¿no? Desde esa época ya existen comunidades afrodescendientes. Lo que sucede es que fueron relegados, discriminados y racializados. Entonces, claro, tienes razón en ese sentido, de que existe todavía, pero es producto de la ignorancia también y de cierto tipo de clases sociales que tienen este tipo de actitudes sobre la diferencia cultural. ¿Hay algún otro comentario con respecto a la multiculturalidad y la interculturalidad? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Yo estoy feliz, feliz, feliz. Ya, bien, sigamos. Otra de las cosas que nos puede aportar la antropología, en los estudios antropológicos, nos explican por qué otras personas son de la forma en que las conocemos, tanto física como culturalmente, ¿no? Nos dan una explicación. Yo les he comentado que yo soy de México, ¿no? Y en México tenemos ya una cultura histórica de procesos culturales de mestizaje. México es uno de los países en que más procesos de mestizaje ha vivido históricamente en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los puntos en los cuales nos puede ayudar la antropología es que nos explica el por qué otras personas son de la forma en que las conocemos, tanto física como culturalmente. En México, por ejemplo, este tipo de nariz que tengo yo, ¿no? Tiene que ver con la afrodescendencia, es decir, esta nariz no es europea ni cagando, ¿no? Es más bien indígena y afrodescendiente porque esas son mis antecedentes históricos. Es decir, en mi estructura, en mi cuerpo, también guardo una historia cultural específica, así como en los cuerpos que ustedes tienen. En cada uno de sus cuerpos hay una carga histórica y cultural que nos habla de los territorios, ¿no? El territorio donde yo nací fue un territorio donde había altos niveles de esclavitud de gente afrodescendiente, y le estoy hablando de 1810, 1820, ¿no? Que es donde surge también mi familia con el mestizaje. Entonces, cuando yo les digo, la antropología también nos da algunas señales de cómo son las personas física y culturalmente. En este caso me pongo de ejemplo en términos de que la nariz que yo tengo es producto de la historia afrodescendiente que corre por mis venas igual, así como también posiblemente tengan historias mapuches en su sangre y que guarden cierto tipo de fenotipos. Y eso es muy interesante, eso es algo que nos brinda también la antropología. Por otro lado, también tenemos que muchas de las acciones o costumbres que incluso nos pueden parecer ofensivas, probablemente no son más que manifestaciones de las adaptaciones de estas personas a su particular medio ambiente y a sus condiciones sociales. Y tenemos que esto reflexionarlo sobre todo con las personas latinas que no somos de Chile. Cuando hubo esta migración de personas de Sudamérica hacia Chile, una de las cosas que yo más escuchaba en los barrios es, hoy, pero es que estos colombianos o estos venezolanos que están en la esquina de la calle hasta la noche y yo no sé qué están haciendo ahí. ¿Ustedes han escuchado este tipo de comentarios? Sí. Bien, lo que podemos observar ahí es de que las costumbres y los procesos culturales de apropiación del espacio son distintos en otros países que en Chile.
Regularmente en Colombia, en Venezuela y también en Ecuador, dado el clima tropical que existe, es muy común que las personas se reúnan en la calle. De hecho, en México también sucede, ¿no? Es decir, es muy común que veamos a personas a altas horas de la noche en la calle conversando, pero eso no es común aquí en Santiago de Chile. Entonces, por supuesto, lo que se ve un poco es cómo estos colectivos culturales diferenciados intentan adaptarse a este nuevo escenario, pero trayendo también sus propios procesos culturales, ¿no? Y esta explicación nos las puede dar la antropología. Eso. Y ahí les dejo a Hija de Perra, que me encanta. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto? No, profe, ninguna. ¿Cómo les fue con el texto? Recuerden que habíamos comentado y acordado que antes de llegar a esta clase iban a leer el texto. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Se les hizo difícil? ¿Se les hizo fácil el texto? Cuéntenme. Igual estaba interesante la lectura, profe. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? No, por ejemplo, que, bueno, al menos yo pensé que iba a ser un texto súper fome, pero en realidad no lo fue tanto. Ok. ¿Qué más? ¿Hay alguna idea o algo que no haya quedado claro con respecto al texto que podamos abordar ahora? O sea, para que quede claro en realidad, ¿no? La idea no es sapear, ni ser Paco, ni decir, oh, ya leíste o no leíste. No, 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 no. No me interesa paquear a nadie. A mí lo que me interesa es de que si tienen alguna duda con respecto al texto, porque es contenido que se va a ver no solamente en las solemnes, sino que es contenido que les va a ayudar en su vida profesional, quede claro en este momento. Esa es la intención. Mi intención no es... Profe, perdón, yo tenía una duda sobre la diferencia que había entre el teorista Marx y Weber sobre el tema del capitalismo. Como que no lo Bien. entendí muy bien. Sí. Por Bien. fin. Lo que hace, primero, no te sientas mal por lo que te voy a comentar, porque no tienes o no tenías la obligación de saberlo. Pronunciaste bien Karl Marx, porque él es, la forma en cómo pronunciaste el nombre está bien hecho, pero en el caso de Weber es Max Weber, porque él es alemán, no es inglés. Entonces su apellido se pronuncia Weber, ¿no? Por si lo vuelves a decir como para que sepas bien de qué se trata, ¿no? Pero no tenías por qué saberlo, en realidad. Para eso estamos acá, para aprender. Y la diferencia que hace de Carlos Marx y de Weber es una diferencia en principio histórica, porque Weber nace casi 100 años después que Marx, ¿no? Entonces, cuando Marx hace su escrito sobre el capitalismo recién se estaba formando como modelo económico tal como lo conocemos ahora. Recién se estaba formando, es decir, no tenía como un impulso tan mundial como sí lo tuvo cuando Weber hizo sus análisis sociológicos, ¿no? Esa es la primera gran diferencia. Hay una diferencia histórica, bien importante, ¿no? La segunda diferencia es de que Marx se enfoca sobre todo en la lucha de clases, en donde define a un sector de la población como proletariado, dada la actividad económica que realizaba. Y lo que hace Weber es analizar la influencia que tiene el capitalismo
Ya no el capitalismo en sí mismo, sino la influencia que tiene este capitalismo sobre el desarrollo cultural en varias partes del mundo. Esas son las dos grandes diferencias entre Marx o Karl Marx y Max Weber. Ya, profe, gracias. Y gracias por la corrección del nombre. Tranquila, que para eso estamos. Igual si yo me equivoco en algo, espero que alguna de ustedes me corrija. Igual eso se vale, ¿eh? O sea, si yo doy algún dato histórico que no es preciso con respecto a Chile y ustedes dicen, oh, este dato no es preciso, me lo hacen saber. Yo no tengo ningún problema y ningún empacho en equivocarme. Lo puedo aceptar sin problema. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a los textos? Porque eran dos, el de Giddens y el de Enver Carol. Profe, Sí. yo no leí los textos, pero ¿quién es la de la foto? ¿Quién es? Sí. No sabe, qué bueno que no sabes quién es porque te puedo contar. La que está en la última imagen es Hija de Perra. Hija de Perra es una activista disidente política que ya falleció, ¿no? Falleció, a ver, yo llegué a Chile, falleció en el 2015. Falleció en el 2015, de hecho puedes googlear Hija de Perra y te va a aparecer un montón de información con respecto a ello. Hija de Perra lo que hacía era poner en tensión el binarismo de género y la perspectiva xenofóbica de la cultura chilena. Es como una Pedro Lemebel actual. Y tiene escritos, de hecho, ella dio varias conferencias en la Universidad de Chile, ¿no? Es un personaje performático de disidencia sexogenérica y de identidades que ha sido muy importante, no solamente en el movimiento LGTB en Chile, sino también en el movimiento de la diversidad cultural. Y me encanta esa imagen de la hija de Perra. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Hola, hola. Al parecer no, profe. Parece que no. Bien, entonces vamos a ir terminando la clase de hoy. Recuerden que para la próxima semana es importante que puedan leer el texto que toca. Y el texto que toca es, déjenme revisar porque no me acuerdo, es el de Antropología Cultural y Antropología, Salud y Enfermedad. Son dos textos que tienen que leer. Uno, el de Antropología Cultural, es el del capítulo 2, y el de Antropología, Salud y Enfermedad es de la página 177 a la 185, que son 10 páginas más o menos, ¿no? Para que podamos ir abordando el texto y ser un poco más dinámicos en la clase, porque me interesa que ustedes también participen. El video de esta sesión yo lo voy a poner en el aula virtual y va a ser un link que los va a vincular a YouTube. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo y cualquier duda, yo voy a abrir el foro en el aula virtual, links de foro para que me puedan consultar cualquier duda. ¿Estamos claros y claras? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, por favor. Y nos estamos viendo. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.